29% de los venezolanos está de acuerdo con el cierre de la frontera con Colombia. 69% opina que el paramilitarismo se ha introducido en el país y 56% considera que la migración de colombianos ha sido negativa para Venezuela. El contrabando hacia Colombia crea desabastecimiento y acelera la inflación en Venezuela, pero además constituye el corazón de un sistema perverso que integra la parapolítica, la especulación cambiaria, el narcotráfico y la criminalidad. Estamos frente a una terrible amenaza a la soberanía del Estado y a la paz de la nación. Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Gustavo Márquez Marín, ingeniero electricista, profesor universitario, exministro de Industria y Comercio y exministro de Estado para la Integración y el Comercio Exterior. Es embajador en Austria y también en Colombia. Bienvenido, Gustavo, a este análisis situacional. Gracias por la invitación. Quiero que nos expliques brevemente qué es lo que está pasando en la frontera. ¿Cuál es el modelo económico y político que se ha conformado en la frontera a partir del contrabando? Yo creo que ahí se ha desarrollado una economía subterránea que combina la parapolítica, el narcotráfico, el contrabando y el crimen, concretamente la extorsión, el secuestro y el paramilitarismo, que es el eje fundamental a través del uso de la violencia para lograr que esa economía crezca, se desarrolle, como ha venido creciendo efectivamente. Y es la consecuencia de que, digamos, se ha desarrollado una exportación ilegal de bienes y servicios venezolanos, también del combustible desde hace mucho tiempo, que ha hecho muy rentable para los grupos criminales y también a ellos se han adherido de algún modo empresas formales que operan en ambos países para facilitar esto. Ha penetrado la sociedad entera. Incluyendo al Estado, tanto al Estado colombiano como el venezolano, porque no es posible que se desarrolle una economía del orden de los 5.000 millones de dólares, ¿no? Que está muy por encima de la economía formal. La balanza comercial proyectada para este año estará en el orden de los 1.200, 1.300 millones de dólares. Mientras que, asumiendo que el contrabando sea 45.000 barriles diarios, como lo dijo el exministro Asdrúbal Chávez, estaríamos hablando entonces de 5.000 a 8.000 millones de dólares en el supuesto de que sean 100.000 barriles diarios, como lo señaló el exministro Ramírez. Es decir, una economía que ha rebasado, que ha copado los espacios, que genera empleo y que genera, por supuesto, también todo lo que ella trae, que es la inseguridad, la recesión en Colombia, por un lado, aumenta el desempleo formal y hacia Venezuela impulsa la inflación y la escasez. Esto, por supuesto, ha sido posible, en primer lugar, por los desequilibrios, ¿no? El desequilibrio cambiario. Ese es un punto, ¿no? Y también el desequilibrio en cuanto a los programas sociales o a la situación social de ambos países. Esto lo que quiero decir que mientras en Venezuela se ha desarrollado una política de redistribución de la renta petrolera y eso ha permitido incrementar el acceso a la educación, a la salud, el subsidio a los bienes alimentarios básicos, del lado colombiano es todo lo contrario. Más bien, esto se ha alejado, se ha generado la pobreza y a eso se ha combinado el desplazamiento interno de los campesinos, de los trabajadores de su tierra, producto de la presencia territorial de estos grupos paramilitares y del conflicto interno colombiano. Específicamente, la política cambiaria, ¿de qué manera potencia el contrabando de Venezuela hacia Colombia? Bueno. Pero la respuesta, por favor, Okay. Cuando regresemos de los comerciales.